Bueno chicos, vamos a seguir con la clase de lo que es curso básico de trading. En este caso vamos a explicar un poco más lo que es el gráfico, lo que es la estructura de mercado en este caso, rompimientos de estructura y formas de ingresar al mercado a través de una herramienta que llamamos Fibonacci. Ya dejamos un poco lo que es el texto y vamos a empezar con conceptos ya para ingresar en el mercado a través del gráfico. Bueno, primero como podemos ver, perdón, ¿qué es la estructura de mercado? La estructura de mercado es la forma en la que un activo se desplaza o mueve. Esto nos sirve para entender en qué estado se encuentra el activo, cómo y por qué se mueve y qué es lo más probable que haga en los próximos días. Existen tres tipos de tendencia. Tienen la tendencia alcista, la tendencia bajista y la sin tendencia. En una tendencia alcista, el mercado nos genera nuevos altos más altos y nuevos bajos más altos. En una tendencia bajista, el mercado nos genera nuevos bajos más bajos y altos más bajos. Y cuando no tiene tendencia, no genera nuevos altos ni nuevos bajos. El precio puede cerrarse en un rango. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá tienen lo que es la estructura de mercado en una estructura alcista y en una estructura bajista. Como pueden ver acá en la estructura alcista, el mercado lo que nos está generando es en este punto un alto más alto y un bajo más alto, y en este caso pueden ver cómo nos genera un nuevo alto más alto que este y un bajo más alto que este. Y en una estructura bajista es exactamente lo mismo, pero al contrario, en la cual pueden ir viendo cómo el mercado nos está generando bajos más bajos y altos más bajos. Si quieren podemos ir al gráfico y en este punto se los puedo mostrar a través del mismo dibujo. Como pueden ver, el mercado digamos que está generando una estructura bajista y lo que hace es generarnos un movimiento alcista, el cual nos genera un rompimiento y nos genera un alto más alto que este. Posteriormente nos genera este bajo que es más alto que este y nos genera un nuevo alto más alto que el anterior y nos genera un nuevo bajo más alto que el anterior y después un nuevo alto más alto que el anterior. De esa forma se estructura una tendencia alcista. Como por ejemplo, vamos a ir al gráfico, podemos ver en este caso en Bitcoin cómo el mercado nos genera primero una estructura bajista, como pueden ir viendo, y después en este caso nos genera este alto, el cual es más alto que este punto, y después nos genera un bajo que es más alto que el anterior, después todo este movimiento al alza que nos genera un alto más alto que el anterior y después un bajo y ya nos empezó a generar una estructura bajista. Así podemos ver el mercado a través de una estructura alcista, y con una estructura bajista sería lo mismo, pero generándonos bajos más bajos. Como pueden ver acá, el mercado nos genera una caída, con lo cual digamos que el mercado venía con una estructura alcista en este punto y nos genera esta caída que es un bajo más bajo que el anterior y nos genera este retroceso en este caso de toda esta caída, generándonos un alto más bajo que este, y ese retroceso nos genera un nuevo impulso generando un bajo más que el anterior y un alto más bajo que el anterior y después un bajo más bajo que el anterior. Es un concepto muy básico, pero que muchas veces a la gente se les complica encontrar estos rompimientos de estructura o estas estructuras bajistas. Como podemos ver acá, el mercado nos está generando esta estructura alcista y luego nos genera un rompimiento de estructura generándonos un bajo más bajo que el anterior, nos genera este alto más bajo que el anterior y después un nuevo bajo más bajo que el anterior, y nuevamente nos genera este bajo que es similar pero sí más bajo que el anterior y después nos genera un nuevo bajo más bajo que el anterior. Y de esa forma nosotros podemos ir tomando decisiones dentro del mercado, sabiendo si el mercado es bajista o alcista y saber cuándo comprar o cuándo vender dentro del mismo, ya parados sobre lo que es una estructura de mercado. Y después, por último, lo que tienen son los rangos, que acá por ejemplo tienen lo que es el ejemplo de una tendencia alcista dentro del mercado. Esta positiva, en la cual ven cómo el mercado nos genera un alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto y así consecutivamente. Y después acá tienen el ejemplo de una tendencia bajista en la cual nos está generando altos más bajos que los anteriores y bajos más bajos que los anteriores. Como pueden ver, dentro del mercado
es mucho más complejo encontrar la estructura de mercado que en un dibujo tan simple donde te estoy mostrando cómo el mercado se mueve de forma prolija, pero recuerden que en el gráfico y en el mercado no es tan prolijo, sino que muchas veces nos va a generar movimientos irregulares. Y por último tenemos el rango, también considerado como mercado sin tendencia, en donde nuestro precio no nos va generando ni altos ni bajos, sino que por más que nos genere rompimientos como este o este, de todas formas se posiciona en un mismo valor en el cual se mantiene por un tiempo largo hasta que finalmente genera en este caso un rompimiento bajista y nos da la dirección del precio. Ustedes en este caso lo que pueden hacer es ir operando las compras en las partes bajas del rango y ventas en las partes altas del rango, hasta que una vez que el mercado genera ese rompimiento del rango, lo que van a esperar es un retroceso y se ingresan al mercado en ese retroceso van a favor de lo que sería la tendencia. ¿Cómo sería este caso? Por ejemplo, en este punto vemos como Bitcoin está posicionado en este rango entre este precio y este precio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es operar compras en las partes bajas y ventas en las partes altas hasta que el mercado en algún momento nos genere un rompimiento de estructura fuerte y que vaya a retestear la parte baja de lo que sería este rango para después ingresar en ventas y irnos con el precio y la estructura bajista. En caso de que el rompimiento sea al alza, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero al contrario. Esperamos un rompimiento fuerte de la zona alta del rango, y una vez que rompe esa zona lo que esperamos es un retroceso que se apoye en el techo del rango para que vaya a generar una estructura alcista. Esa es la forma en la que ustedes tienen que operar los rangos en el mercado. Así que bueno, ya saben lo que es una estructura alcista, una estructura bajista y lo que es un rango. Vamos a lo que son los rompimientos de estructura y saber cuándo es válido un rompimiento de estructura. En cuanto a un rompimiento de estructura, se crea cuando el mercado no cumple con las reglas básicas de su tendencia actual. Con esto nos referimos a que si el precio tiene una tendencia alcista, no debería de crear un bajo más bajo y viceversa si la tendencia es bajista. Acá hacemos referencia con eso, hacemos referencia a que los conceptos básicos de una estructura alcista es que nos vaya generando altos más altos y bajos más altos. En el punto en el cual el mercado no respeta esos conceptos básicos y genera un rompimiento de ese concepto, que sería generarnos un bajo más bajo que el anterior, nosotros ya vamos a tener en consideración que no vamos a buscar compras, sino que vamos a buscar ventas, y el mercado ya nos está diciendo que todo este movimiento al alza finalizó y ahora va a venir toda una tendencia bajista, y nosotros lo que vamos a esperar es un movimiento al alza para meternos en ventas e irnos con lo que sería nuestra tendencia bajista. Y lo mismo sería en conceptos con una tendencia bajista. Mientras que el mercado nos está generando una tendencia bajista, lo que vamos a esperar es que nos respete esos conceptos básicos de generar bajos más bajos y altos más bajos, y una vez que nos genera ese rompimiento de estructura, el cual no respeta este alto más bajo, vamos a esperar un retroceso para irnos con esa tendencia alcista. De esa forma nosotros podemos encontrar e interpretar los rompimientos de estructura. Pasos para detectar un rompimiento estructural en una tendencia alcista. Lo primero que tienen que hacer es detectar la tendencia alcista. Una vez que detectan la tendencia alcista, detectar el último bajo más alto que creó el último alto más alto. Acá hacemos referencia con esto, que nosotros venimos con una tendencia alcista y lo que tenemos que detectar es cuál fue el último retroceso que generó el último impulso hacia el alza. Una vez que detectamos ese retroceso, ver si el mercado crea un bajo más bajo que el anterior con fuerza y cuerpo de vela. Aquí hacemos referencia con esto que el rompimiento, una vez que el mercado genera ese alto más bajo, más alto que generó ese nuevo rompimiento de estructura, una vez que el mercado hace este movimiento y nos genera esta acción como rompimiento de estructura, lo que nosotros tenemos que ver es si ese rompimiento de estructura, por ejemplo, fue... Esperen que voy a configurar esto, así les puedo mostrar el ejemplo. Ahí está. Por ejemplo,
que este rompimiento de estructura, en este caso, sea con cuerpo de vela, con un cuerpo de vela bajista y que no sea únicamente con mecha. O sea, si nosotros vemos un rompimiento de estructura de este caso con cuerpo, sí lo podemos tomar como válido. Pero si nosotros vamos al mercado y vemos que este rompimiento de estructura lo genera de esta forma, con un cuerpo, y el mercado nos dibuja una mecha, en este caso roja, nos genera este movimiento el mercado, y ese rompimiento no lo hace con cuerpo, sino que lo hace únicamente con mecha. Como podemos ver acá, este rompimiento estaría únicamente con mecha. En este caso nosotros no buscaríamos compras, sino que esperaríamos a que el mercado nos genere un nuevo movimiento hacia el alza, y esto lo estaríamos considerando como una toma de liquidez o un falso rompimiento de estructura. Entonces recuerden, en tendencia alcista el rompimiento tiene que ser con cuerpo de vela y no tiene que ser con mecha. Hay rompimientos con mecha que sí son válidos, pero nosotros lo que vamos a hacer en caso de que veamos un rompimiento como este, vamos a esperar a que el mercado nos genere un retroceso y nuevamente otro rompimiento, y vamos a ingresar en el retroceso de ese rompimiento de estructura y no apurarnos a ingresar al mercado en cualquier lado y poder ser parte de esa liquidez que nuevamente puede ir a buscar con un nuevo movimiento hacia el alza y liquidar nuestra venta y tomar nuestros stop loss. Entonces de esa forma tienen que ustedes siempre buscar los rompimientos de estructura en la tendencia alcista, y en la tendencia bajista es exactamente lo mismo. Detectar una tendencia alcista, la tendencia bajista, detectar el último alto más bajo que creó el último bajo más bajo. Es medio borroso, pero cuando estoy hablando de esto hago referencia a que si el mercado está generando este movimiento, yo lo que tengo que detectar es el último bajo, el último alto más bajo que generó el rompimiento de estructura, que en este caso sería este. Este sería nuestro último bajo más bajo que genera ese rompimiento de estructura. Entonces lo que vamos a esperar es que el mercado genere ese rompimiento, como en este caso, para después buscar un retroceso e irnos en compras. Y al igual que en la tendencia alcista, recuerden que el rompimiento tiene que ser con cuerpo de vela y no tiene que ser con mecha. Este rompimiento sí o sí tiene que ser con un cuerpo de vela acompañado por volumen. Si nosotros vemos, al igual que el ejemplo en la tendencia alcista, vemos que el mercado nos genera ese rompimiento con mecha, como por ejemplo lo hicimos en el ejemplo anterior, vemos que el mercado nos genera esto, y ahí sería más o menos. Vemos que el mercado nos genera una mecha de esta forma, y el rompimiento de estructura únicamente es con mecha. Lo más probable es que el mercado lo que nos haya hecho es una toma de liquidez y vaya a generar un nuevo bajo más bajo, y recién acá podríamos esperar un buen rompimiento con cuerpo para después irnos con compras. O lo que pueden hacer es esperar a que una vez que te hace ese rompimiento con mecha, esperar un retroceso y esperar que el mercado genere otro nuevo rompimiento, y ahí sí buscaríamos zonas de compras en este punto para irnos en compras y no entrar al mercado únicamente en el primer rompimiento, y más si es por mecha. Siempre recuerden, el rompimiento tiene que ser con cuerpo y volumen, con fuerza. Si el rompimiento no es con fuerza, no es válido. No lo tomen como válido, porque van a entrar al mercado en cualquier punto y pueden ser parte de esa liquidez que después va a ir a buscar. Y bueno, estos son los nombres de los rompimientos de estructura, pero eso ya es para más adelante, para que vayan viendo cómo se los denomina a esos rompimientos, pero eso ya es un poco más complejo y después lo van a ir viendo. Así que bueno, chicos, esta fue la clase sobre estructura de mercado y rompimientos de estructuras. En las próximas clases ya vamos a estar viendo sobre lo que es soportes, resistencias, Fibonacci y la forma en la que pueden tomar una operación. Así que espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente video.